Gracias, presidente. Muy buenas tardes a los colegas asambleístas. Un saludo al pueblo ecuatoriano, a mi provincia del Carchi, que estamos acá siendo abandonados con mucho venezolano confinado en el puente de Rumichaca, mi estimado presidente, y a esperas de que el gobierno nacional con el gobierno de Colombia active un corredor humanitario. Efectivamente, yo he hablado en algunos días atrás y hemos visto lastimosamente cómo es de que cada día se carcome más la imagen de la Asamblea Nacional. Y esta imagen se carcome incluso con la empujada que hace el gobierno de turno. Y lo digo esto porque estamos observando el debate y vemos siempre la bronca política cuando el país requiere que se interpongan los asuntos de la patria ante los intereses personales y grupales. La Constitución de la República manifiesta de que el interés general está sobre el interés particular. Se habla de que es momento de la unidad nacional, pero yo le veo muy difícil ese tema porque, bueno, primero la Asamblea Nacional es un ente eminentemente político y que lastimosamente existen ciertos miembros que prefieren defender su postura personal, su postura grupal, partidaria, antes que los intereses nacionales. Eso no ha sido en el caso de quien habla, ni del grupo, ni del bloque del cambio positivo al que pertenezco. Queremos dar muestras claras de la responsabilidad que se debe de tener con nuestro país. Hoy que estamos en esta crisis, el gobierno nacional dice que envía 2 leyes con el carácter de urgente. La una de apoyo humanitario, en donde hay aspectos no de estructura, sino coyunturales que necesita la gente que aspiramos, sea de esa, porque necesitamos una reacción urgente del gobierno nacional. Y la otra, el Código de Finanzas Públicas, que es materia de este momento, y que lastimosamente es para ordenar estructuralmente ciertos aspectos de las finanzas en el Ecuador, y que con el carácter de urgente cuando se tiene todo el tiempo necesario, o se tenía todo el tiempo necesario, porque incluso no es de que es una ley, no es de que es una ley de que se requiere para allá, porque hasta en las transitorias determina el tiempo cuando entraría en vigencia y que no es inmediatamente. Yo recuerdo unas palabras de un gran amigo, caballero asambleísta Héctor Muñoz, que decía en algún momento en la Asamblea Nacional, decía, ¿por qué no llamamos al diálogo? ¿Por qué en este consenso la Asamblea Nacional con el gobierno, por qué no estira ese puente de unidad y con los actores sociales, con la academia principalmente, se pueda hacer las reformas estructurales, especialmente de finanzas, que requiere el Estado ecuatoriano? El tema tributario, por ponerle un ejemplo, presidente y colegas legisladores, en Colombia se encargó a la Universidad Externado de este país. Es una de las mejores leyes que tiene Sudamérica. Aquí vemos la polarización, y más aún cuando tenemos dos aristas muy graves. Una, que no confía nadie del pueblo ecuatoriano en este gobierno, y peor en sus funcionarios, porque da pena cómo es de que interpretan en doble sentido incluso la voluntad del mismo presidente algunos ministros de Estado. Cuando se decía el presidente Lenín Moreno de que fue un absurdo, una equivocación de redacción poner sobre la seguridad de las Fuerzas Armadas en la reforma que se archivó en el mes de octubre, y reconocen, hoy insisten nuevamente. No hay credibilidad en el gobierno a un año de acabar su periodo. No hay credibilidad en muchos actores políticos porque lastimosamente en la Asamblea Nacional porque se orientan al tema de las elecciones del próximo año. Por eso es importante, y recordaba, le decía a Héctor Muñoz, que nosotros como asambleístas, como el primer poder del Estado, hagamos ese llamado. Si no es una ley que se necesita para allá, sino que es por una respuesta que se debe de dar al Fondo Monetario Internacional para que les desembolse el dinero. No se dan cuenta que eso lo hace pedazos al pueblo ecuatoriano, y para eso no nos vamos a prestar los legisladores serios que respondemos a los intereses de nuestro pueblo, de nuestros mandantes.
y más bien proponer de que se conforme una comisión de alto nivel de los académicos, de izquierda, de derecha, de universidades públicas o privadas, pero que desarrollen una norma en donde exista el consenso y por la responsabilidad incluso con el país para que esta sí sea una norma que cobije a todos los ecuatorianos. Eso creo que sería lo más sensato, y no solo en este tema, sino en muchos temas como las reformas al Código de Trabajo, la seguridad social. Hoy se quiere implementar, obedeciendo esos intereses de los tenedores de los bonos, obedeciendo a organismos internacionales, se quiere implementar un sistema o se quiere implementar una ley que hoy por hoy es desastrosa para el país. Y le digo eso porque incluso creo que el proyecto es hecho por personas que no son aquí del Ecuador. Trastoca totalmente la Constitución de la República. Violan flagrantemente los artículos 138, 270, 271, 280, 292, 293, 296, 299, 367, 370, 371, 372 de la Constitución de la República. ¿Y a qué se refieren estos artículos? Se refiere, entre otras cosas, a la seguridad social, a las autonomías de los gobiernos autónomos descentralizados. Bien se ha dicho, pues acá, bien se ha dicho de que no se puede permitir de que existan municipalidades que se gasten 500, 600 mil dólares en 600 mil dólares en sus fiestas, trayendo artistas internacionales, cuando su población no tiene ni siquiera agua potable o alcantarillado. Ahí está la responsabilidad del Estado ecuatoriano. Ahí está la educación que debemos a nuestros mandantes. Ahí está la educación política que debemos nosotros dar ejemplo para que también se vaya fortaleciendo en nuestro país. Pero si recortamos los recursos económicos para la salud, si recortamos los recursos económicos para la educación, hoy por hoy las universidades en donde deben de salir los nuevos políticos y los nuevos líderes de este país están siendo recortadas en más de 80 millones. ¿A dónde queremos llegar cuando la universidad pública no tiene espacios para nuestros jóvenes? Esto, presidente, lo digo, de que este proyecto es tremendamente inconstitucional. La seguridad social no se puede jugar, no se puede jugar con la seguridad social porque esto conllevaría al acabose de todos los trabajadores, de los aportantes, de todos los pensionistas, de nuestros jubilados. Hoy por hoy existe una incertidumbre en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional y en la población ecuatoriana en general. Se habla de que sería irresponsable archivar este proyecto. Más irresponsable sería actuar y defender o aprobar un asunto inconstitucional. Por eso al presidente de la República, un llamado a esa cordura, retire más bien este proyecto, ese consenso nacional en donde necesitamos el aporte de todos los ecuatorianos, debe de llevarnos a construir una verdadera sociedad, pero no con esos revanchismos ni esas broncas, ni de banqueros, ni de excorreístas que se saquearon al país, sino cuando se fortalezcan las instituciones, cuando hay municipios que gastan así, ahí está pues la Contraloría General del Estado. ¿Por qué no hay auditorías de gestión que tienen la potestad para hacerlo? Seguir los planes de desarrollo a nivel nacional. ¿Por qué no se fortalece la institucionalidad cuando todo el mundo nos rasgamos las vestiduras y decimos de que se combata la corrupción? Ahí están los informes de Contraloría, pero veamos el seguimiento que se ha dado a esos informes de Contraloría por parte del ente de control. Ahí están pues las indagaciones previas, las instrucciones fiscales. Pero ¿qué ha hecho esta asamblea para hacer el seguimiento? El seguimiento de cuál ha sido la actuación de todos y cada uno de estos fiscales a nivel nacional. Donde ha estado ahí la presión política. Y por eso es de que la gente está harta de la clase política. Por eso es de que la gente necesita que se inaugure en este país una nueva forma de hacer política, en donde los seres humanos tengan confianza en las instituciones de su país. Creo que hoy es la oportunidad, estimado presidente, de actuar con transparencia, de decirle al país de que esta Asamblea Nacional está trabajando en beneficio de sus conciudadanos, de decirle al presidente de la República y a la función ejecutiva
que no ahonde en la crisis. Hoy estamos en una crisis sanitaria, en una crisis social, en una crisis alimentaria, y no se va a ahondar con una crisis política. Seamos responsables. Estamos a un año de entregar el mandato que nos ha dado nuestro pueblo, pero creo que debemos de ser necesariamente responsables para hacerlo de la mejor manera. Es preferible, en todo caso, retirarse, pero no engañar a nuestro pueblo ni darle la espalda con la aprobación de leyes que son totalmente inconstitucionales, que venga a poner en riesgo a lo mejor a nuestros trabajadores, a nuestros pensionistas y a nuestros jubilados. El país necesita mejores días, necesita transparencia y necesita un baño de verdad, pero sobre todo necesita una reconciliación verdadera entre todos sus buenos ciudadanos. Gracias, presidente.